Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a este curso práctico de Excel, y el día de hoy, para continuar con el curso, vamos a realizar una lista de alumnos en donde yo ya he puesto algunos datos para poder simplificar un poquito el proceso y también el tiempo. Aquí, como pueden ver, básicamente lo que vamos a utilizar es algunas de las fórmulas para poder calcular la cantidad de alumnos que tenemos, la cantidad de alumnos que hayan aprobado, la cantidad de alumnos que hayan reprobado, un promedio general de todo el grupo y un resultado, es decir, si el grupo fue aprobado o reprobado. Evidentemente, en esta parte debemos nosotros de colocar lo que es el promedio individual de cada uno de los alumnos. En base a esto se va a obtener el promedio general. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Para esto vamos a utilizar una fórmula, y para hacer la inserción de fórmulas en esta ocasión vamos a hacer uso de la herramienta de inserción de función. Al dar clic sobre ella, simplemente nos va a mostrar este cuadro de diálogo y nosotros debemos de tratar de localizar la fórmula. En este caso, para hacer el promedio, vamos a escribir aquí promedio, damos enter y nos va a mostrar dentro del listado las fórmulas que más se asemejen a ella. Simplemente voy a seleccionar aquí en ese promedio, voy a dar clic en aceptar y nos va a mostrar esta opción. Este cuadro básicamente nos va a estar simplificando el proceso para el llenado de fórmulas, sobre todo de aquellas que nosotros no conozcamos correctamente o no las conozcamos a detalle o tengamos simplemente dudas de cómo llenarlo. Primero, aquí nos pide un número 1. Nosotros podemos ingresar claramente algunos números como nos lo muestra en el ejemplo, o podemos simplemente seleccionar el rango que nosotros necesitamos. Algo importante, si nos estorba esta ventana para poder nosotros seleccionar el rango, lo único que debemos hacer es dar clic sobre esta pequeña flecha. Desde aquí nosotros podemos seleccionar el rango que nosotros necesitamos para que haga dicho promedio. Doy enter, se regresa al cuadro y ya está. Si nosotros quisiéramos, podríamos ir agregando más números, pero en este caso no es necesario. Basta con que pongamos nosotros el rango, damos clic en aceptar y el resultado aquí lo tendremos. Como hemos visto previamente, nosotros podemos deslizar hacia la parte inferior para poder obtener el rango de todos los registros que nosotros tenemos. Recordemos que si hacemos esto funcionará, ya que las referencias que estamos utilizando son relativas, es decir, no son absolutas y por lo tanto pueden ir variando dependiendo de la posición. Si nosotros quisiéramos visualizar, aquí tenemos la fórmula. En cada una de ellas nos daremos cuenta que va cambiando simplemente el rango de celdas. A través de la herramienta de insertar función nosotros hemos ingresado fácilmente esta herramienta, pero si nosotros quisiéramos hacerla de forma manual, lo podemos hacer agregando el signo de igual, como ya lo hemos visto previamente. Ahora, si yo empiezo a escribir el nombre de la fórmula, se darán cuenta que en la parte inferior nos muestra una serie de fórmulas que coinciden con la relación de letras que tenemos al inicio. Dentro de este listado nosotros podemos seleccionar la fórmula que necesitemos, en este caso la de promedio. Al dar doble clic sobre ella se llenará la fórmula hasta donde nos pide los primeros argumentos, donde nos pide el número 1, número 2. Estos pueden ser sustituidos por el rango de las celdas. En este caso necesitamos que sea de la celda B8 hasta la celda D8. Nosotros podemos dar enter y de manera automática Excel nos cierra el paréntesis y nos muestra el resultado. En este caso, lo que yo voy a realizar es un doble clic para que se llene de forma automática el resto de los registros. Lo que voy a hacer es darle un pequeño formato un poco más elegante. Selecciono este rango, voy a la sección de número de la pestaña inicio y en general simplemente voy a seleccionar número. Esto nos dejaría una calificación de un número entero con 2 decimales. Si nosotros queremos personalizar un poco más esto, podemos darle clic sobre la lista desplegable, más formatos de número. Y en esta ficha, en la sección de número, simplemente donde dice posiciones decimales, lo voy a reducir a 1. Doy clic en aceptar y se darán cuenta que simplemente nos deja un solo decimal. Esto con el fin de hacerlo más claro. Con esto hemos obtenido básicamente el promedio de cada uno de nuestros alumnos. Las calificaciones que aquí tenemos nosotros las debemos ingresar de forma manual, es decir, las podemos cambiar cuantas veces querramos. Y el promedio evidentemente debe de cambiar también. Para poder obtener el número de alumnos nosotros debemos utilizar una nueva fórmula. Esta fórmula se llama contar a. Para hacerlo nuevamente voy a utilizar la herramienta de insertar función. Doy clic en la herramienta y aquí voy a empezar a buscar contar a. Doy enter y aquí nos muestra dos coincidencias. En este caso necesito la primera. Selecciono, doy clic en aceptar. Dentro del valor 1 yo lo que debo de colocar es simplemente el rango de aquellas celdas que yo quiero que cuente. En este caso voy a seleccionar el listado de todos los alumnos que tenemos aquí
y se darán cuenta que incluso aquí ya los empieza a mostrar. Simplemente doy clic en aceptar y en automático nos muestra la cantidad del número de alumnos que tenemos. Si nosotros queremos podemos ampliar este rango, por ejemplo a 100, de modo que si en algún momento nosotros agregamos más alumnos, por ejemplo aquí agrego a Pedro, se darán cuenta que ha agregado un número de alumno más. Aquí voy a agregar unas calificaciones extra y también se ha agregado de manera inteligente lo que es el promedio. Si esto no lo hiciera de forma automática en su versión, simplemente pueden hacerlo con deslizar. Ahora, para poder obtener la cantidad de alumnos que fueron aprobados, vamos a utilizar una nueva fórmula. Esta fórmula se llama contar.si. Vamos a hacer clic sobre la herramienta insertar función y vamos a empezar a buscarla. Contar, y la tenemos en la parte de aquí abajo. Doble clic. Ahora, ¿qué rango es el que queremos que nosotros cuente? En este caso queremos que el rango a contar sea la columna de promedio. La seleccionamos. Ahora, ¿cuál es el criterio que nosotros debemos de tomar para que sea posible poder realizar el conteo de los alumnos aprobados? En este caso debemos de seleccionar que debe de ser mayor que 6. Es decir, del rango E7 a E15 deben de ser mayor que 6 para poder ser contados. Aquí tenemos que dice que es un total de alumnos, pero hay un detalle que debemos de considerar. 6 es una calificación aprobatoria. Entonces en este caso voy a sustituir ese 6 por un 5.9. Puedo hacerlo de esta manera, o si yo lo deseo puedo reemplazarlo por un mayor o igual que 6. El resultado debe ser exactamente el mismo. Aquí lo tenemos, son 7 alumnos que han aprobado de un total de 9. Para los reprobados vamos a hacer exactamente lo mismo, simplemente debemos de cambiar el criterio. En este caso voy a insertar la fórmula de forma manual. Recordemos, agregando el signo de igual, voy a empezar a escribir la fórmula. Dentro de la lista que se despliega voy a dar doble clic donde dice contar.si y ahora voy a colocar el rango seleccionándolo. Ahora debo de agregar una coma y posteriormente agregar el criterio. Noten que en la parte inferior nos está indicando básicamente cómo es que debemos ir colocando los criterios. Debemos ir colocando los valores de la fórmula. En este caso es la fórmula, después el rango y finalmente el criterio. En este caso, para obtener los alumnos reprobados debemos de ponerle que sean menor que 6. Todos aquellos alumnos que tengan una calificación inferior a esto deben de ser contabilizados. Aquí he olvidado agregar un par de comillas para que obtengamos el valor. Damos enter y nos dice que tenemos un total de 2 alumnos reprobados. Si yo cambiase la calificación de alguno de ellos, por ejemplo, en este caso cambio aquí a 5, la calificación sería 6 y aquí le pongo un 6, tendría una calificación de 5.3, por lo tanto estaría reprobado y aumenta la cantidad de alumnos reprobados y disminuye una de la cantidad de alumnos aprobados. Ahora, para obtener el promedio del grupo general simplemente debemos tomar como criterio la columna de promedio, pero eso lo dejo para que ustedes lo realicen. Deben de obtener el promedio en base a esta columna. Si tienen dudas, pues por supuesto pueden hacer sus comentarios, aunque ya no deberían de tener ningún problema a estas alturas. Y finalmente, para el resultado, si acá tengo una calificación de 6 o mayor, aquí debe de aparecer aprobado. Si la calificación es menor a 6, por ejemplo 5, aquí el resultado debería ser reprobado. Para hacer esto vamos a utilizar la siguiente fórmula. Con la herramienta insertar función voy a utilizar la fórmula si. Doy clic en aceptar. Y ahora la prueba lógica. ¿Qué es lo que vamos a poner? Simplemente en la prueba lógica vamos a indicar que esta celda sea mayor o igual que 6. En el caso de que sea esto verdadero, vamos a poner que nos muestre la palabra aprobado. Y en caso de que este valor sea falso, va a aparecer la palabra reprobado. Doy clic en aceptar y ya está. De momento nos aparece la palabra reprobado porque aquí no tenemos ningún valor. Si yo ingreso por ejemplo ahorita el 7, debe cambiar a aprobado. Si ingreso el 3, la palabra es reprobado. Si ingreso el 10, debe ser aprobado. Evidentemente aquí lo estoy haciendo de forma manual, pero esto, les repito, debe de ser calculado en base al promedio de todos estos valores.
Ustedes deben de ingresar la fórmula correspondiente aquí. Y el resultado que se obtenga es lo que va a definir si aquí va a ser aprobado o reprobado. Para entender un poquito más sobre la fórmula sí vamos a analizarla un poco. Recordemos signo de igual para poder indicar que se trata de una fórmula. La palabra sí. Luego entre paréntesis todo lo que vamos a necesitar. Primero vamos a poner lo que es la prueba lógica o lo que va a evaluar esta condición, donde indicamos que la celda D4 debe ser mayor o igual que 6. Agregamos una coma para separar y posteriormente el valor en caso de que sea verdadero. En este caso va a aparecer aprobado, entre comillas. Una coma para separar y entre comillas colocaremos lo que debe demostrar en caso de que en caso de que la condición sea falsa o no se cumpla, y en este caso va a ser reprobado. Cerramos el paréntesis y así es como culmina nuestra fórmula. En este video hemos aprendido a realizar el promedio, contar una cantidad de registros que no se encuentren vacíos, porque si aquí por ejemplo borro a Leslie, el número de alumnos habrá disminuido. Evidentemente no puede haber calificaciones sin el nombre de un alumno. Hemos aprendido a utilizar la fórmula contar sí para que se cuenten la cantidad de elementos que cumplen con cierta condición, al igual que en este caso. Y finalmente hemos aprendido a utilizar la fórmula sí. Si tienen alguna duda, por supuesto, pueden dejar sus comentarios y pues yo los estoy viendo en el siguiente video.